puedan ir avanzando en los trabajos o en las actividades que les dejen en las demás experiencias educativas. Entonces, la idea va a ser tratar de utilizar los primeros días de la semana para irlos aligerando, bueno, irnos, yo también me encuentro en ello, y digamos, tener así entre comillas como un fin de semana largo. Y no lo es largo porque tienen ustedes actividades y creo que también deben atender algunas otras clases. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, les comparto ahora el texto. Creo que ahí lo alcanzan a ver. Sí les comenté que iba a seguir llevando el wrestling, ¿verdad? En esta experiencia educativa. Y bueno, y si no lo hice, te los comento ahora. De hecho, se me pasó, pero pensaba todavía a lo mejor estoy en tiempo, tratar de conseguir una versión más actual. Después de esta que tienen ustedes a la vista, yo tuve la otra más, creo que la que seguía de esta, pero no me gustó el orden y cómo estaba. Este se me hace muy bueno. Y bueno, vamos a empezar con la sección 22.1, el capítulo en este libro. Bueno, vamos a ver qué página es, la 547. Me voy a regresar para que vean. Híjole, creo que no tiene la carátula. Déjenme ver con un poco de suerte y sí. No, creo que no la tiene. Y no sé si al final la contraportada, pero casi estoy seguro. Ok. Entonces estamos en el capítulo 2, que es temperatura. Y entonces vamos a empezar con la descripción macroscópica y microscópica. Entonces vamos a empezar. Voy haciendo como un resumen, medio leyendo el libro y medio haciendo algunas observaciones. Y vamos a ir avanzando un poco en la teoría. Si hay algún comentario que hacer, ya saben, con confianza me interrumpen. Y adelante, bueno. Entonces, 1 litro de gas, ¿verdad? Digamos, en condiciones normales de presión y temperatura, contiene 3 por 10 a la 22 moléculas, ¿no? Eso es un 1 seguido de 22 ceros. ¿Alguien me podría decir qué número es eso? A ver, déjenme ver. Voy a abrir el mismo archivo. Creo que era este. Lo voy a utilizar. 3 por 10 a la 22. Entonces, aquí tengo el 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para facilitarle las cosas, se los voy a ir separando de 3 en 3. Ahí está. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Perdón, perdón, creo que no me están viendo porque solo les compartí el documento. Les voy a compartir pantalla, entonces les dejo compartir así y les comparto pantalla. Ahora sí están viendo lo que yo veo.
Y aquí estaba el número, ¿no? Este de aquí. Creo que su aritmética no anda muy bien. Esto es 30,000 trillones. Estos son millones. Aquí son billones. Y aquí son trillones. Ok. Debo hacer una aclaración también para aquellos que no lo sepan. Bueno, esto creo que sí lo saben. Y si no, ahorita nos daremos cuenta. Sí saben qué número es ese, ¿verdad? ¿Pueden decirme qué número es este? Es 1 billón, ¿no? Profe, creo que está muteado. Profe, está muteado. Regreso a lo que les comenté. Este es 1 millón, que en inglés es 1 million. Les decía que si hay error en la ortografía, me lo hacen saber. Este es un billón para nosotros. Este, para los gringos, es el 1 billion, ¿no? Y entonces nos podemos dar cuenta que 1 billón de ellos son 1,000 millones de nosotros. No es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso cuando sean millonarios y vayan a hacer transacciones con los Estados Unidos, entonces tengan cuidado, ¿eh? Porque 1 billón de nosotros es más grande que el billón de ellos, ¿no? Ok, entonces teníamos que, todavía estos números que vimos aquí, ¿verdad? Son muchísimos, muy pequeños comparado con esta cantidad. 3 por 10 a la 22 moléculas. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que vamos a tratar las moléculas como un gas, ¿verdad? Y cada una de ellas la vamos a considerar como partículas puntuales, digamos como canicas muy, muy, muy diminutas y que chocan elásticamente entre sí, es decir, no perdemos energía cuando chocan entre ellas y también cuando chocan contra las paredes de los recipientes. Entonces, imagínense que en un determinado momento, en un instante determinado, pudiéramos determinar la posición y la velocidad de cada una de esas partículas.
Déjenme a ver si puedo poner las dos. Ok. Creo que me facilita porque ahora esta está por mitad la página. Y entonces, ustedes ya tienen conocimiento de cinemática, ¿verdad? De dinámica, colisiones. Entonces, les voy a hacer algo. Os ponga que tienen una partícula, que saben su posición y su velocidad, y está fuera de cualquier campo, ya sea de tipo gravitacional o magnético. Por aquí me hicieron algo en el chat, déjenme ver. Que tengo un cero de más. ¿En dónde? Me dijo Marcos, ¿en dónde estaba el cero? ¿O ya lo borré? ¿En dónde era, Marcos? Era en el billón, pero ya se borró. Ya lo borró usted. Aquí creo que ahí está, ¿no? Es un 1 con 12 ceros, ¿no? Ajá, pero antes había un 0 de más, pero ya lo Ah, borró. lo Ya. puse de más antes. Ok, bueno, entonces ya Sí. está corregido. Entonces, solamente recordar que esos van de 6 en 6, ¿no? Es un millón, un billón, un trillón, cuatrillón, quintillón, sextillón, septillón, octillón, etcétera, ¿no? Y bueno, tiene algún número, creo que ya después más grandes no aparecen en la literatura, pero la lógica para irnos nombrarlos, esa sí existe. Bueno, entonces decía yo, ¿qué pasa si tenemos una partícula que les dan una velocidad inicial y no hay ningún campo, ya sea gravitatorio? Suponemos que la partícula no está cargada, entonces por lo tanto no se ve afectada por un campo eléctrico ni magnético. Entonces, ¿qué va a suceder? Supongan que están en el espacio sin ninguna interacción de ninguna índole, ningún planeta, ¿verdad? Los afecta. Entonces agarran una pelota y la lanzan, o un objeto y lo lanzan. Supone que lo lanzan, que les gusta 5 metros por segundo. Pues no pararía, ¿no? Si no tiene nada de que impida su movimiento, seguiría ¿A qué velocidad? a 5 metros sobre segundo. 5 metros. Ok. Y entonces ahora vamos a suponer que tenemos como una canica en una caja, exactamente fuera de cualquier interacción gravitacional. Y entonces ustedes lanzan la canica al interior de la caja y cierran la caja, y considerando que todas las colisiones sean elásticas, ¿qué va a suceder con la canica? Mantiene su misma velocidad con la que la lanzaron a la caja. Y luego, cuando cierra la caja, Va a permanecer rebotando. va a cambiar su dirección y sentido. Sí. Ok. Aquí es donde nos damos cuenta que el vector velocidad va a cambiar, la magnitud va a ser la misma, pero va a haber una transferencia de ímpetu, y entonces la canica va a chocar con una pared. Una vez que choca con esa pared, sigue en línea recta hasta que no se encuentre otra pared que vuelve a cambiar la dirección y tal vez el sentido de la partícula, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, ahora vamos a suponer que metemos dos partículas en la caja y las aventamos, ¿verdad? Con diferente velocidad. Entonces, si las veo de manera individual, pues va a pasar lo mismo que si solo tuviera una, ¿verdad? Si tienen distinta velocidad,
van a estar chocando contra las paredes y entonces van a conservar su velocidad entre ellas. Bueno, va a considerar cada una su, bueno, vamos a decir su rapidez, porque si digo velocidad me refiero al vector y el vector sí va a cambiar. Van a conservar su rapidez cada una. Digamos que si una la lancé a 3 metros por segundo, siempre se va a mover a 3 metros por segundo, y si la otra la lancé a 2 metros por segundo, se van a seguir moviendo a 2 metros por segundo. Vamos a suponer ahora que dijimos que tienen la misma masa. ¿Qué pasa si chocan ahora? Y vamos a suponer que la colisión sea frontal, ¿verdad? Porque si no es frontal, entonces ahí hay un parámetro de impacto y entonces eso hace que se desvíen con un cierto ángulo, pero vamos a facilitarlo. Vamos a suponer que el choque es frontal. ¿Qué sucede? Bueno, esperen, en lo que piensan, vuelvo unos segundos. ¿Listo? ¿Qué sucede? Pues si las masas son las mismas, solo intercambiarían sus velocidades. Ajá, intercambian la rapidez, ¿verdad? La rapidez que traía uno la obtiene la otra y sucesivamente. Ok. Bueno, es para dos partículas. Entonces, imagínense que ahora tenemos 3 por 10 a la 22 partículas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una colisión entre dos partículas. Es muy fácil deducir lo que va a pasar a continuación. Pero imagínense que ahora tenemos 3 por 10 a la 22, ¿verdad? Metidas en una caja que tiene una caja cúbica con capacidad de 1 litro, y entonces ahí están, y yo les digo, a ver, al momento inicial, tal partícula está en esta posición y esta velocidad y las otras así. Y entonces, si tuviéramos esas posiciones y velocidades iniciales y aplicáramos las leyes de Newton para reducir la posición y la velocidad de cada partícula en cualquier momento futuro, entonces realmente sería complicado, ¿verdad?, calcular la velocidad y la posición de cada una de las partículas en cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer es, dada esa información, podemos calcular ciertas propiedades mensurables del sistema, ¿verdad? Como la fuerza impulsiva neta sobre un elemento del área, es decir, sobre una cara del recipiente. Entonces, esta es, digamos, la descripción microscópica del sistema. Entonces, como el número de partículas es muy grande, es ventajoso mejor tratar al sistema usando valores promedio de las cantidades microscópicas. Esto es lo que se llama mecánica estadística, y en este texto está en el capítulo 24, pero ustedes realmente lo van a ver más adelante, quizá en el siguiente o dentro de un año, vean su curso de mecánica estadística. Ahora, otra pregunta es, dice que si podemos describir este sistema incluyendo sus interacciones mutuas con su entorno en términos de un número pequeño de propiedades del conjunto que sean mensurables, o sea, medibles, por medio de operaciones relativamente sencillas llevadas a cabo en el laboratorio. Y entonces,
En el caso de un gas, ¿verdad?, que se confina en el recipiente, entonces podemos obtener tal descripción en términos de medidas macroscópicas, y esas medidas son la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, nosotros midiendo la presión, el volumen y la temperatura, podemos inferir o deducir qué sucede a nivel microscópico. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Cómo se relacionan esas cantidades macroscópicas con las microscópicas. Y bueno, el sistema no solamente puede ser un gas, ¿no? Pueden ver a otros más. En sistemas diferentes a un gas podemos definir y medir diferentes variables macroscópicas. Por ejemplo, en un material ferromagnético como el hierro, las partículas no interactúan por fuerzas impulsoras en colisiones, sino por fuerzas magnéticas. En la descripción macroscópica de un material ferromagnético, la magnetización debe ser incluida entre esas cantidades macroscópicas. Bueno, todas estas propiedades macroscópicas que podemos medir en el laboratorio y que nos da una idea de lo que sucede microscópicamente dentro de ese sistema, y entonces relacionarlas entre sí. O sea, ¿qué relación hay entre ellas que me permitan encontrar las demás? Bueno, teniendo todas menos una, puedo encontrar la que nos falta. Entonces, para eso, encontramos una relación entre todas estas variables macroscópicas a la que llamamos ecuación de estado. Entonces, esta ecuación de estado nos describe la dependencia macroscópica de las variables, una dependencia de las variables macroscópicas, y una vez teniendo el valor de cada una de esas variables, pues eso ya nos da idea de qué sucede a nivel microscópico en ese sistema, ¿no? Y bueno, creo que este texto es interesante. Este último es, en cualquier sistema, las cantidades macroscópicas y las microscópicas deben relacionarse porque son modos distintos, son modos simplemente diferentes de describir la misma función. Y en particular deberíamos ser capaces de expresar una en términos de la otra, es decir, la presión en términos de algunas cantidades microscópicas, la temperatura en términos de una cantidad microscópica, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo. La presión de un gas, que es una cantidad macroscópica, se mide operativamente usando un manómetro. Microscópicamente, la presión se relaciona con la cantidad promedio por unidad de área en que las moléculas del gas liberan ímpetu al fluido del manómetro al chocar contra su superficie, ¿no? Entonces, es el promedio de cambio de ímpetu por unidad de área de todas las partículas o moléculas que están golpeando la superficie del manómetro, ¿no? Eso es lo que sucede a nivel microscópico. Está habiendo un intercambio de ímpetu con la superficie del manómetro y el manómetro me registra un cierto valor de la presión. Eso lo veremos más adelante. Y bueno, de igual manera, ¿verdad?, la temperatura va a estar relacionada con la energía cinética promedio de traslación de las moléculas. Ahí hay otra relación entre una cantidad macroscópica, que es la temperatura, y una cantidad microscópica, que es la energía cinética promedio de traslación de las moléculas.
Y bueno, aquí está como relación. Ahora, si las cantidades macroscópicas pueden expresarse en términos de las cantidades microscópicas, entonces la ley de la termodinámica puede expresarse cuantitativamente en términos de la mecánica estadística. Esta posibilidad es uno de los logros en el desarrollo de la física. Este tema de la relación entre las variables macroscópicas y microscópicas surgirá con frecuencia según avancemos en el estudio de la termodinámica. Bueno, ahora vamos a ver lo que es temperatura y equilibrio térmico. Bueno, antes de entrar de lleno, ya vimos aquí que la temperatura a nivel microscópico se relaciona con la energía cinética promedio de traslación de las moléculas, pero a nivel microscópico, a nivel macroscópico, digamos en nuestra escala de dimensiones, ¿qué entendemos por temperatura? Cuando hablamos de temperatura, ¿qué podemos entender por ello, no? O sea, cuando le dicen, no, pues estábamos a 35 grados Celsius, estábamos a 6 grados Celsius, estaban a menos 40 grados Celsius, estaban a 53 grados Celsius. Bueno, si les dijera que no tienen ningún aparato para medir temperatura y solo utilizarían su cuerpo, ¿qué harían? ¿Sería para medir la temperatura ambiente? Cualquier temperatura, el ambiente, la de un objeto, etcétera, ¿cómo lo harían si no tienen herramientas? No le estoy diciendo que sean muy precisos, solamente que tengan más o menos una idea. Por ejemplo, Pues, para... Ah, bueno, que hable mi compañera. A ver, Méndez no, Arzaba. que hable mi compañero. Sí, Marcos. Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, comparar un objeto del que le queramos más o menos medir la temperatura con otro de referencia que sabemos que es frío, por ejemplo, un bloque de hielo. Entonces puedes agarrar el objeto que quieres medir y después compararlo con el bloque de hielo para ver como cuánta diferencia sientes en su temperatura. Ok, está bien. Ashanti. Pues a mí se me había ocurrido que el parámetro que podríamos tomar sería la temperatura de nuestro cuerpo. Y las cosas creo que la temperatura promedio de nuestro cuerpo son 36 grados, ¿verdad? Sí, Entonces las cosas que 36 y tuviesen una medio. temperatura menor las clasificaríamos como frías y con una temperatura mayor, pues calientes. Ok. Bueno, tienen toda la razón del mundo. Nuestros sensores térmicos es nuestra piel, ¿no? Nuestro sentido del tacto es nuestro sensor térmico. Y entonces es lo que siempre hacemos. Claramente, en nuestro organismo no hay ninguna escala de temperatura, ¿sí? Nuestra escala de temperatura quizás se reduce a frío, tibio, caliente, muy frío, etcétera, ¿no? Ese es nuestro rango. Precisamente por eso se crean los aparatos de medición, porque nuestros sentidos luego nos engañan, ¿no?
pero digamos que la temperatura desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Como seres humanos, es la sensación de frío o caliente, ya sea en menor o en mayor sentido, de lo que sucede en nuestro medio ambiente, ¿no? Y eso realmente lo aprendemos a la mala, ¿no? O sea, si nadie nunca se ha quemado, no sabe lo que es muy caliente, ¿no? Y si le dijera no lo toques porque es muy caliente, pues la curiosidad innata del ser humano es ir a tocarlo y entonces se va a quemar, ¿verdad? Nosotros aprendimos que ya sea en la estufa o algo, en algún objeto ahí, un tostador, hay que llegar con mucho cuidado, de la misma manera con el calentador de gas y todas esas cosas que tengan flama o algunas otras, ¿no? Como las resistencias eléctricas, debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aunque nuestro organismo no tenga una medida exacta de temperatura, con lo suficiente, es suficiente con que pensemos que nos vamos a quemar y ya no nos acercamos a ello, ¿no? Entonces, ese es nuestro sentir, ¿verdad? O a lo mejor nuestra definición de temperatura en nuestro organismo. Bueno, ahora, teniendo eso en cuenta, bueno, así como lo decía Marcos y como lo decía Ashanti, efectivamente, ahorita que vayamos avanzando, vamos a ver que va a ser necesario, como en todas las cosas, ¿verdad? Que de medida vamos a necesitar un patrón. Ese patrón le vamos a asignar cierta temperatura y luego en base a ello podemos escoger la escala y ahí tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver aquí la temperatura y equilibrio térmico. Vamos a considerar dos sistemas A y B. Pues vamos a ver aquí. Aquí está un sistema A, un sistema B, están aislados. Ahorita vamos a ver sobre el aislamiento. Están a temperaturas diferentes, una a temperatura A y otra a temperatura B. Y eso quiere decir que a lo mejor uno está más caliente que otro o también uno está más frío que el otro, ¿no? Y entonces dicen que están aislados del entorno, aquí lo dice el texto. Y aquí vamos a aclarar, ¿verdad? Por aislados queremos decir que ni la energía ni la materia puede entrar o salir de cualquiera de los sistemas, ¿verdad? Es decir, no puede salir ni de A hacia B, ni de B hacia A, ni de A ni de B hacia los alrededores, ¿no? Entonces están completamente aislados. Entonces, vamos a suponer que si tenemos aquí una pared que sea completamente aislante, entonces este cuerpo va a tener siempre su temperatura A y el otro su temperatura B. Y entonces lo que dice aquí, por ejemplo, los sistemas podrían estar rodeados por paredes hechas de placas gruesas de espuma de poliestireno, las que supuestamente son tanto rígidas como impermeables. Entonces, en este caso, se dice que las paredes son adiabáticas. El término adiabático proviene del griego y quiere decir que no puede ser atravesado. Entonces, cuando nos referimos a un aislamiento así muy bueno, entonces nos referimos a paredes adiabáticas. Y entonces, tal y como lo comentaba, aquí no hay ningún efecto sobre las propiedades de un sistema con el otro, ¿verdad? Si uno estaba muy frío, va a permanecer muy frío. Si el otro estaba muy caliente, pues va a permanecer muy caliente. No hay ninguna manera de que entren en interacción, ¿verdad? No tan solo en contacto, en interacción. Pero vamos a hacer ahora un cambio. Esta pared que tenemos aquí ya no va a ser adiabática. Vamos a cambiarla. Y entonces aquí vamos a sustituir la pared adiabática que separa los dos cuerpos por otra que permite el flujo de la energía en una forma que conoceremos como calor. Ahorita todavía no sabemos muy bueno, sí lo saben, pero vamos a suponer que no.
Y por ejemplo, un ejemplo de ello podría ser una lámina de cobre, también podría ser de aluminio, de cualquier otro material. Es aquí pone el cobre porque pues, el cobre es más fácil para transmitir el calor, ¿verdad? O transmitir la energía, energía térmica. Bueno, este tipo de pared se va a llamar diatérmica, ¿sí? Y también proviene del griego y significa que el calor pasa a través de él, ¿verdad? Entonces vamos a tener energía, pasa a través. Entonces, resulta, vamos a ver qué dice aquí, cuando los dos sistemas están en mutuo contacto, vean aquí la palabra contacto, ¿no? Realmente, podríamos decir que están interactuando, porque contacto como tal no hay, ¿no? De hecho, algún amigo me hacía la observación alguna vez, porque yo estaba de sarcástico y decía de tocar y dice que realmente ni siquiera nos tocamos, ¿no? Porque se dan cuenta que los átomos, mucho del espacio del átomo, o sea, la separación entre partículas es muy grande, ¿no? O sea, realmente nos estaremos tocando, pues no, ¿verdad? En mucho del espacio, mucho de lo que vemos, aunque a esta escala parece completamente sólido, mucho es vacío, ¿verdad? Porque, claro, a esa escala, porque el núcleo está muy separado de los electrones, ¿verdad? Hay muchísimo espacio. Bueno, entonces dice que cuando estos sistemas están interactuando a través de una pared diatérmica, el intercambio de energía causa que las propiedades macroscópicas de los dos sistemas cambian. Por ejemplo, si los sistemas son gases confinados, la presión debería ser una de las cantidades macroscópicas que cambian. Los cambios son relativamente rápidos al principio, pero se vuelven cada vez más lentos en el transcurso del tiempo, hasta que finalmente cesan, ¿verdad? La voy a ampliar porque ya creo que todos apagaron sus cámaras, ya no los veo. Ok. Aquí, ¿verdad? Hasta que cesan y entonces se aproximan a un valor constante. Cuando ocurre esto, decimos que los dos sistemas están en equilibrio térmico. Y bueno, aquí viene alguna forma, ¿verdad?, de cómo probar si dos cuerpos están en equilibrio térmico. Es ponerlos en contacto a través de una pared diatérmica y observar si las propiedades macroscópicas de los sistemas cambian con el tiempo después de haber sido puestos en contacto. Es decir, en este caso estaban a diferente temperatura, y entonces los pongo en equilibrio térmico, va a haber cambios, ¿verdad?, hasta que de repente esos cambios cesen y ya van a estar en equilibrio térmico. Pero si tengo otros dos objetos, para saber si están o no en equilibrio térmico, entonces los pondría otra vez a interactuar y si me doy cuenta que está habiendo cambios, quiere decir que no estaban en equilibrio térmico. Y en el caso de que no se observen cambios, o sea que los pongo a interactuar y se ve que siguen igual ambos, entonces eso quiere decir que estaban en equilibrio térmico. Es decir, puedo tener dos objetos que no estén en contacto entre sí, pero que estén en equilibrio térmico. Y bueno, ahora puede haber un inconveniente, ¿sí? Puede haber un inconveniente de tal manera que no pueda llevar los objetos a estar en contacto, ¿verdad? O estar interactuando. Entonces ahí voy a tener que hacer uso de otro cuerpo C. Y vamos a ver, aquí lo dice el texto. Sin embargo, pudiera ser inconveniente y hasta imposible mover los dos sistemas con el fin de ponerlos en contacto entre sí. Los sistemas podrían ser demasiado voluminosos para moverlos fácilmente o podrían estar separados por una distancia muy grande. Por lo tanto, generalizamos el concepto de equilibrio térmico de modo que los sistemas no necesariamente tienen que estar en contacto entre sí.
Se dice que los cuerpos separados están en equilibrio térmico cuando están en estados tales que si estuviesen conectados estarían en equilibrio térmico. Eso suena a chiste, ¿no? Pero no lo es. O sea, dice, ¿cómo sé si dos cuerpos están en equilibrio térmico? Solamente determinando si la condición en la que están es la misma que sería si estuvieran en equilibrio térmico. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, o sea que tendrían que tener la misma temperatura, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, quería llegar de otra manera a ese concepto, pero bueno, vamos para allá. Entonces, la manera de probar si tales sistemas separados están en equilibrio térmico es usar un tercer sistema C. Una cosa es importante, este sistema C, para el caso del equilibrio térmico, debe ser muy pequeño. Esto para todos los sistemas de medición, todo lo que se mida, se dice que debemos ser un poco invasivos en el sentido de que cuando realicemos la medición, tratar de afectar lo menos posible las propiedades de los cuerpos o de los sistemas que estamos midiendo, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de probar es usar un tercer sistema. Entonces, tomamos a C y lo ponemos en contacto con A. Entonces, lo dejamos en un determinado tiempo a C con A, y ya después de un cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Pues va a entrar en equilibrio térmico con el cuerpo A. El cuerpo C lo pongo en contacto con A y espero el tiempo suficiente para que esté en equilibrio térmico, con A. Ahora ya tengo el objeto, lo puedo separar del objeto A y ya sé que está en las mismas condiciones que él, ¿verdad? Que está en equilibrio térmico. Y ahora corriendo, me voy y lo pongo en contacto con el objeto B. Pueden suceder dos cosas: que haya cambios en el objeto C o que no haya cambios en el objeto C. Si en el objeto C percibo cambios, ¿qué puedo inferir de esto? Que no están en equilibrio. Que el objeto B no estaría en equilibrio térmico con el objeto A. Y si el objeto C permanece sin cambios, entonces podemos inferir que tanto el objeto A como el objeto B están en equilibrio térmico. ¿Y eso por qué? Porque están en la misma condición como si estuvieran en contacto y haber llegado al equilibrio térmico. A eso se refería el enunciado. Ahora, imagínense que el objeto C, este objeto C, fuera en dimensiones en comparaciones de A. Entonces, cuando yo pongo a C en contacto con A, pues van a tener ahora un valor intermedio, ¿verdad? O sea, C va a afectar mucho las propiedades de A. Realmente, cuando lo ponga en contacto con B, ya no va a tener el mismo valor de antes, porque ya cambió al ponerse en contacto con A. Por eso, sistema el sistema C debe ser muy pequeño comparado tanto con A como. Bueno, entonces esto se llama la ley cero, ¿verdad? De la termodinámica. Y se enuncia de la siguiente manera: si los sistemas A y B están cada uno en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí, ¿verdad? No necesitamos ponerlos a interactuar entre los dos. Si interactúa cada uno de manera independiente con C y están ambos en equilibrio térmico con C, entonces A y B están en equilibrio térmico.
Y bueno, aquí vienen algunas observaciones importantes, porque luego a todo mundo se nos ocurre, no, pues sí, eso es obvio. Esta ley puede parecer simple, pero no lo es del todo obvia. Si A, B y C fueran personas, podría ser cierto que A y C conocieran a B y que no se conocieran entre sí A y C. Y si no se conocieran entre sí, perdón. Otro caso es que si A y C son trozos de hierro no imantados y B es un imán, A y C son ambos atraídos por B sin ser atraídos entre ellos mismos. Entonces, aunque parece simple, esta propiedad no es obvia, ¿verdad? Creo que aquí, esta ley cero es tan importante que surge después de experimentar, ¿verdad? Es algo experimental y no vale para todo, ¿no? O sea, porque si quisiéramos aplicar esto, ¿verdad? Este sentido o nuestro sentido común a cosas como los ejemplos que vemos aquí abajo, más bien, o los contraejemplos, ahí fallaría, ¿verdad? No sé si haya preguntas al respecto. Bueno, entonces aquí viene observación. A esta, la ley cero, se ha llamado idea lógica tardía. Salió a la luz en la década de 1930, mucho tiempo después de que la primera y la segunda leyes de la termodinámica hubieran sido propuestas y aceptadas. Y bueno, aquí vamos a ver que la ley cero define el concepto de temperatura fundamentalmente en las leyes primera y segunda de la termodinámica. Y entonces, bueno, dice así que la ley, como es más simple, debía tener un número más bajo, esta ley, y como ya estaba la primera y la segunda, por eso se le llamó ley cero. Y bueno, ahora vamos a describir con mayor precisión lo que es temperatura, ¿no? Entonces, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, decimos que tienen la misma temperatura, y a la inversa, ¿verdad? Si tienen la misma temperatura, entonces están en equilibrio térmico. Y bueno, entonces, ¿qué es la temperatura? Bueno, la temperatura es aquella propiedad de un sistema que iguala a la de otro sistema cuando los dos sistemas están en equilibrio térmico. Obviamente, puede haber varios cuerpos o distintos pares de cuerpos que estén a la misma temperatura entre ellos, pero con una diferente temperatura con respecto a los otros. Creo que había algo en el chat, a ver, déjenme ver. Ok, sí. Bueno, esto, tiene un ejemplo aquí, lo voy a leer muy rápido, nada interesante. Dice, por ejemplo, supongamos que los sistemas son dos gases que inicialmente tienen temperatura, presión y volúmenes diferentes. Después de haber sido puestos en contacto y esperado un tiempo lo suficientemente largo para que lleguen al equilibrio térmico, sus presiones no serán en general iguales, como tampoco sus volúmenes. Sin embargo, sus temperaturas siempre serán iguales en el equilibrio térmico. Solo mediante este argumento basado en el equilibrio térmico puede introducirse en la termodinámica la noción de temperatura. Me voy a regresar a la figura, esta de aquí, y voy a suponer ahora que tengo aquí en la figura de abajo, no está siquiera a la mitad, bueno, pero o puede ser a la mitad, pero al inicio aquí tengo un cierto gas, una cierta cantidad de gas.
y aquí tengo una cantidad mayor de gas, ¿verdad? Están a diferentes temperaturas. Aquí hay un contacto térmico porque esta placa es metálica. Entonces, después de pasado el tiempo, ambos sistemas van a entrar en equilibrio térmico. Los dos gases van a tener la misma temperatura, pero como no está pasando, ¿verdad?, materia de un lado a otro, la cantidad que había aquí de gas, o sea, el volumen de gas aquí, va a ser distinta de la cantidad de gas que tenemos aquí. Y lo mismo sucede con la presión, ¿verdad? Si yo tengo aquí muchísimo gas, entonces la presión sobre las paredes aquí va a ser mayor y si aquí es menor el gas, la presión va a ser menor porque ambos están a la misma temperatura. Porque pudiera ser, ¿verdad?, que en el lado derecho hubiera mucho gas, pero estuviera a baja temperatura, y en el lado izquierdo tuviera poco gas, pero estuviera a alta temperatura. Entonces, cuando entran en contacto térmico, ambos gases llegan a tener la misma temperatura. Bueno, aquí vamos a ir a algo que parece a lo que comentábamos hace rato. Aunque la temperatura en su uso cotidiano es algo que resulta familiar para todos nosotros, es necesario darle un significado preciso para que tenga un valor como unidad de medida científica. Nuestra noción subjetiva de la temperatura no es totalmente confiable. Por ejemplo, suponga que usted está sentado en su casa en una silla hecha parcialmente de tela, madera y metal. Toque las diversas partes de la silla para decidir cuál es la más fría, al decir cuál tiene la temperatura más baja. Es probable que llegue usted a la conclusión de que las partes de metal son las más frías. Sin embargo, cabría suponer que todas las partes de la silla han estado en la sala el tiempo suficiente como para estar en equilibrio térmico con el aire y por lo tanto deberían tener la misma temperatura que el aire. ¿Se entiende ese razonamiento? O sea, tenemos una silla que es metálica, bueno, tiene una parte metálica, una parte de madera y tiene el cojín que es tela, ¿verdad? Si estamos dentro de nuestra casa, pues han estado ahí todo el rato, ¿verdad?, todo el día. Entonces, por los conceptos vistos anteriormente, han estado mucho tiempo en contacto, deben estar en equilibrio térmico. La pregunta es, ¿por qué si está en equilibrio térmico siente la metálica más fría que la otra? Eso es por la conductividad térmica, ¿no? Exactamente. Qué bueno que lo dice. Aquí está la respuesta. Lo que usted examina al tocar el metal es no solo la temperatura de la silla, sino también la capacidad de ésta para conducir el calor proveniente de su mano, presumiblemente más caliente. En este caso, su mano realiza una medición subjetiva e incorrecta de la temperatura. Además, ese juicio subjetivo cambiará con el tiempo si mantiene su mano sobre el metal, cuando la mano y el metal alcancen el equilibrio térmico entre sí. Aquí podemos ver otro ejemplo. Puede usted también examinar esta subjetividad que mencionamos mojando una mano en agua fría y la otra en agua caliente. Comprobará que al tomar un objeto de temperatura intermedia, ¿verdad?, entonces la primera mano siente una temperatura más alta, es decir, donde usted, la mano que la metió en agua muy fría, va a sentir ahora el agua caliente, ¿verdad? Y si en lo contrario, la mano que había metido al agua caliente, la metió en la temperatura intermedia, la va a sentir fría, ¿no?
Déjenme ver aquí. Puede tratar de ser un poco más objetivo y comparar dos muestras diferentes del mismo material a temperaturas diferentes, tocando cada muestra con la misma mano, la cual puede distinguir lo más caliente de lo más frío. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Lo que decía Shanti e Irán, ¿no? Marcos, que pues nuestra única sensibilidad, ¿no? Este procedimiento debería revelar cuál de los dos objetos está a una temperatura más alta, pero difícilmente es lo bastante cuantitativo como para que nos pueda dar la diferencia. Por lo tanto, es necesario especificar cuidadosamente una manera objetiva de medir la temperatura, lo cual constituye nuestro objetivo en este capítulo. En el uso práctico de la ley cero deseamos identificar al sistema C. Este sistema C, que nos permite saber si dos cuerpos que no están interactuando están en contacto térmico, ese sistema es un termómetro, ¿no? Este sistema que se habla ahí en la ley cero, ese sistema C, va a ser nuestro termómetro. Si el termómetro entra por separado en equilibrio térmico con los sistemas A y B e indica la misma temperatura, entonces podemos concluir que A y B están en equilibrio térmico y por lo tanto que tienen realmente la misma temperatura. Otro postulado de la ley cero más riguroso y más fundamental es el siguiente. Existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales, ¿verdad? Es decir, si esa cantidad escalar que llamamos temperatura es la misma en los dos sistemas, entonces estos sistemas están en equilibrio térmico. Y aquí es lo importante de la ley cero, vean. La ley cero define entonces el concepto de temperatura y lo especifica como aquella propiedad macroscópica de un sistema que será igual a la de otro sistema cuando estén en equilibrio térmico. La ley cero nos permite construir y usar los termómetros para medir la temperatura de un sistema, ya que ahora sabemos que un termómetro en contacto térmico con un sistema alcanzará una temperatura común con este sistema. Bueno, nos vamos a ver el viernes. Les voy a pedir que le echen un vistazo a la sección 22.3. Esta de aquí, quizás ahorita en la otra hora que no nos vamos a ver, lean esto. Les doy las ideas generales. Para hacer un termómetro, vamos a considerar una escala que sea de tipo lineal, es decir, cada vez que midamos un cierto valor en una cierta situación del sistema, nos arroje un valor, ¿verdad? Si cambiamos otra vez la condición inicial, entonces cambia un valor. Debe ser una función 1 a 1, ¿verdad? Que a un valor de la temperatura concuerde con una propiedad termométrica. Aquí utilizamos los materiales termométricos, son aquellos que son sensibles a la temperatura, y otro concepto que es la propiedad termométrica. Esa propiedad termométrica es la propiedad que se modifica de un material cuando hay un cambio de la temperatura. Entonces, esta relación que es lineal va a determinar, ¿verdad?, la temperatura, va a haber una relación entre la temperatura y el cambio en la propiedad termométrica. Y luego, tal y como lo decían sus compañeros, debemos de tomar una escala y siempre un punto de referencia. Bueno, dos puntos de referencia. Y entonces aquí van a ver la diferencia que hay entre la escala Celsius y en la escala Fahrenheit cuando toma dos puntos de diferencia. ¿Por qué necesitamos dos puntos?
por sus cursos de geometría analítica saben que para determinar claramente la ecuación de una recta, o sea, una ecuación de dos variables, necesita forzosamente dos puntos. Y entonces tiene una escala, tiene la otra, y también ahí encuentra la relación, o cómo puede relacionar aquí una escala con la otra. Y después tienen la escala Kelvin o la escala absoluta. Entonces les voy a pedir que le echen una leída y la siguiente clase avanzamos rápido. Les voy a preguntar qué entendieron, espero y me digan algo, porque si veo que no me contestan voy a creer que no lo leyeron y les voy a empezar a hacer preguntas al respecto, ¿de acuerdo? Además, podemos comparar nuestros puntos de vista porque a lo mejor alguien leyó algo y no entendió de manera correcta, ¿verdad? O lo interpretó de manera incorrecta y entonces aquí hacemos las aclaraciones pertinentes. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Creo que ya se Sí, me profe. durmieron. Por eso luego les digo Sí, que está bien. me gusta ver que tengan sus cámaras abiertas porque creo que luego estoy yo hablando solo. Ya me imagino que del otro lado hay puras sillas vacías, ¿no? Ok, bueno, entonces nos vemos el viernes y vamos a ir avanzando, quizá ahorita muy despacio, pero ya después, una vez agarrando el ritmo, ya le aceleramos un poco. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos y cuídense, eviten contagiarse. Esto está muy peligroso todavía, sobre todo para ustedes que no los han vacunado. Por cierto, estén al pendiente porque me pareció escuchar que ya la otra semana, por lo menos si no los vacunan, ya creo que van a tener fechas, para vacunación y aquí en Jalapa parece que no van a necesitar el comprobante de domicilio, ¿de acuerdo? Así es que esténse muy listos. Nos vemos el viernes entonces. Bueno, los de Lineal nos vemos mañana, ¿no? Sí, hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, profesor. Hasta luego.